Bienvenidos a la presentación del proyecto de grado Sistema de Detección de Dispositivos basado en búsqueda activa de Wi-Fi. Este proyecto fue realizado como parte de los requisitos para optar al grado de Ingeniería de Telecomunicaciones y es llevado a cabo por mi persona, Joel Durán, bajo la tutoría de la profesora Judith Cardinale. Como parte de los puntos que se van a tocar en esta presentación está la justificación de la realización de este proyecto, los objetivos que se plantearon al inicio del desarrollo, las bases teóricas que sustentan el desarrollo de este trabajo, la metodología empleada para su desarrollo, los resultados obtenidos y por último unas conclusiones y algunas recomendaciones para el desarrollo futuro de trabajos de esta naturaleza. Es bien sabido que actualmente está bastante extendido el uso de dispositivos móviles. Existen millones de dispositivos móviles con capacidades para conectarse en red y muchos de ellos lo hacen a través de Wi-Fi. Como ejemplo particular, tenemos que la empresa HotSuite realiza un reporte digital de forma periódica en el que habla de las tendencias digitales y para julio del año 2021 estimó un total de 6.400 millones de dispositivos conocidos como teléfonos inteligentes. Esto representa un 79% de las conexiones por dispositivos móviles. Además de eso, reporta un 3,8% de conexiones asociadas a otros dispositivos móviles con capacidad de conectarse a red como tablets, computadoras móviles y routers. Cada uno de estos dispositivos que tienen la capacidad de conectarse en red cuentan con una dirección física que es única para cada uno de esos dispositivos. La existencia de esta dirección física única ha llevado al desarrollo de los llamados sistemas de detección, que son sistemas que detectan estas direcciones físicas y que pueden aprovecharse con diversos fines. Existen empresas que los utilizan con propósitos comerciales para detectar la presencia de personas y actuar en consecuencia, como por ejemplo lanzar alguna publicidad o de repente guiarlos de alguna manera. También se puede utilizar, por ejemplo, para planificación de cuál puede ser el mejor sitio para ubicar un establecimiento comercial y ese tipo de cosas. También estos sistemas de detección se utilizan con propósitos académicos para ahondar más sobre la tecnología y saber más de ella. Y también puede utilizarse en planificación. Por ejemplo, planificación de tráfico o planificación de prestación de servicios a partir de la detección de presencia de personas. Aparte, esto también ha tenido casos de denuncia en las que ciertas organizaciones o personas hablan de que puede ser una tecnología que invada la privacidad del usuario. Por estas razones parece necesario el conocer más de esta tecnología y desarrollar un proyecto para ver la profundidad de la información que se detecta en este tipo de sistemas. Dentro de los objetivos planteados para el desarrollo, como objetivo general tenemos la implementación de un sistema de detección de dispositivos basado en una búsqueda que se da en Wi-Fi, que se denomina búsqueda activa, y que de esa búsqueda activa se pueda extraer información de los equipos móviles que se pueda aprovechar posteriormente. Como objetivos específicos tenemos el estudio de los conceptos relativos al funcionamiento del estándar IEEE 802.11, que es el estándar Wi-Fi, el estudio del kit de desarrollo Node-MCU, su ambiente de programación y las capacidades que posee, la programación de este dispositivo para que detecte ciertas tramas denominadas Probe Request, que son las tramas que están presentes en la búsqueda activa de Wi-Fi y que son las que se leerán. También se tiene como objetivo específico el desarrollo de un esquema de comunicación entre el dispositivo que recolecta las tramas y el servidor que se va a encargar de manejar estos datos. Se diseña una base de datos para el almacenamiento de estos datos detectados por el dispositivo Node-MCU. Se llevan a cabo las pruebas de detección con el dispositivo Node-MCU detectando las tramas y se diseña una interfaz para la visualización de los datos recolectados, tal que sea posible extraer información de ellos a partir de que ya están almacenados en la base de datos, digamos. Hablando de las bases teóricas, la dirección física de los dispositivos puede ser encontrada en la denominada capa de enlace, si tomamos como referencia el modelo OSI de redes.
La capa de enlace es la que se encarga de vigilar y regular el tráfico de una red. Va a decidir quién ocupa un canal multiacceso, asegura la confiabilidad en el tránsito de los datos, tiene funciones de sincronización y control de errores, y la unidad de datos que se comparte en este nivel se denomina trama. La detección de las tramas que tienen consigo cada dirección física de los dispositivos se puede llevar a cabo aun si el dispositivo no está conectado a ninguna red Wi-Fi. Esto es así porque dentro de Wi-Fi existe un proceso denominado escaneo que se da aun cuando los dispositivos no están conectados a una red. Existen dos tipos de escaneo: el escaneo activo y el escaneo pasivo. En el escaneo activo, el dispositivo terminal, denominado como estación o STA, envía tramas denominadas Probe Request para avisar a los puntos de acceso que hay disponible una estación dispuesta a conectarse. Una vez que los puntos de acceso se enteran de que existe esta estación, responden con la información requerida para que la conexión se lleve a cabo, utilizando para ello otro tipo de tramas denominadas Probe Response. También existe el escaneo pasivo, en el que no es el dispositivo terminal, sino el punto de acceso el que envía tramas denominadas beacon para avisar que se encuentra disponible para conectarse. Las estaciones están a la espera de estas tramas para iniciar una solicitud de conexión. Este tipo de escaneo, el escaneo pasivo, implica un mayor gasto energético por parte de los STA, porque implica que cada estación tiene que mantenerse activamente escuchando, digamos, para poder así capturar estas tramas beacon provenientes de los puntos de acceso. Caso contrario al escaneo activo, en el que el dispositivo terminal tiene que enviar periódicamente tramas Probe Request. Debido a que el escaneo activo implica un menor gasto energético que el escaneo pasivo, el escaneo activo es el que más se usa en los dispositivos móviles, ya que en los dispositivos móviles es muy importante la preservación de la batería. Una vez se conoce que existen estos procesos, se puede hacer una captura de estas tramas Probe Request, ubicando para ello en el medio un dispositivo que sea capaz de capturarlas. Esto se puede hacer por medio de la programación de un modo promiscuo. La técnica del modo promiscuo básicamente es la ubicación de un dispositivo intermedio capaz de detectar las señales que se están enviando dos dispositivos. Una vez se ubica este dispositivo en modo promiscuo en el medio de los dos dispositivos que quieren establecer conexión entre sí, se pueden detectar estas tramas denominadas Probe Request y Probe Response y extraer información a partir de estas tramas, como lo es la dirección física. Para la programación de este modo promiscuo se utilizó el kit de desarrollo conocido como Node-MCU, que es una placa diseñada para la creación de proyectos IoT de forma rápida y sencilla, y que se compone o que contiene un módulo ESP8266. Este módulo ESP8266 posee capacidades para comunicarse en radiofrecuencia y permite la operación en tres versiones del estándar Wi-Fi, la B, la G y la N. También soporta conexiones Bluetooth y opera exactamente en la banda de 2.4 GHz. Con este dispositivo, teniendo la capacidad de conectarse Wi-Fi, también tiene la capacidad de escuchar los canales Wi-Fi. Hablando de la arquitectura en particular del sistema, este sistema desarrollado está formado por tres bloques. Un bloque llamado detección, un bloque llamado almacenamiento y un bloque llamado visualización. El bloque de detección está constituido por el dispositivo que captura los datos, el Node-MCU. Aquí son capturadas las tramas Probe Request de los dispositivos que tengan el Wi-Fi activado. Una vez que se llega a cierta cantidad de tramas leídas, esta información se envía al bloque de almacenamiento utilizando una conexión TCP. En el bloque de almacenamiento los datos se reciben vía TCP y se procesan para ser almacenados en una base de datos MySQL. Una vez están los datos en la base de datos MySQL, pueden ser extraídos por medio de una interfaz web. Esta interfaz web está dentro del bloque visualización, que sería el último bloque del sistema. Acá podemos ver un esquema de la arquitectura del sistema. Tenemos en principio el bloque de detección, que es capaz de detectar señales de tramas Probe Request.
provenientes de laptops, teléfonos celulares, tablets, etc. De este bloque de detección se envía vía TCP al bloque de almacenamiento los datos y son almacenados en una base de datos MySQL. Esta conexión se realiza ubicando un punto de acceso en el medio de los dos bloques. Por último tenemos el bloque de visualización, en el cual se extraen los datos de la base de datos MySQL para ser visualizados en una interfaz web que se realizó utilizando para ello Flash, una librería para gráficos denominada HighCharts, y Ajax para la consulta dinámica de datos a la base de datos. Haciendo un paréntesis, es necesario acotar que este trabajo fue realizado utilizando ciertas consideraciones éticas, debido a que el hecho de que se puedan rastrear direcciones MAC de teléfonos específicos o de dispositivos específicos capturando señales Wi-Fi también está siendo considerado por algunas organizaciones o personas un problema de privacidad de la información individual. La obtención de las direcciones MAC para este trabajo se realiza siguiendo unos principios que fueron expuestos en el código de conducta de un foro denominado Foro Futuro de la Privacidad, que se encarga de resguardar la privacidad del usuario en el desarrollo de tecnologías emergentes. Este foro denomina este tipo de tecnología como tecnologías de análisis de ubicación móvil. Y básicamente los principios son los siguientes. El principio de información tiene que ver con que las personas estén informadas de que se está recolectando esos datos en el sitio en el que se instalen los sistemas. La colección limitada tiene que ver con que solamente se detecte información de la dirección MAC y la fecha y hora de detección, así como otra información técnica, pero que no se detecte alguna otra información más privada, como por ejemplo a quién pertenece el dispositivo con cierta dirección MAC. También tenemos el principio de elección, en el que una persona puede decidir que sus datos no sean recolectados o utilizados para el análisis. Y tenemos el principio de no transferencia de los datos, que reza que estos datos no pueden ser compartidos con terceros para su aprovechamiento de alguna manera. Acá a la derecha podemos ver un cartel que fue puesto en el sitio de pruebas en el que se avisa que se está llevando a cabo un proceso de detección y se dejó mi correo para en caso de que tuvieran alguna duda o sugerencia me contactaran. Incluso si ellos no deseaban que su información fuese recolectada, se podía de forma sencilla aplicar una lista de exclusión en el código del dispositivo de detección para excluir ciertas direcciones MAC. Volviendo a la arquitectura del sistema, tenemos que en el bloque de detección, que es el dispositivo NodeMCU, se llevan a cabo 4 estados diferentes: el estado de inicialización, el de escaneo, el de lectura y el de envío. En primera instancia tenemos el estado de inicialización, en el cual se realizan las configuraciones necesarias para el correcto funcionamiento del dispositivo NodeMCU y su tarjeta de red. Luego tenemos el estado de escaneo, que sirve para poder elegir cuáles son esos canales en los que es más probable que se detecten tramas de tipo Pro Request. El dispositivo NodeMCU solamente cuenta con una tarjeta de red, lo cual quiere decir que solamente puede leer un canal Wi-Fi a la vez. Por esto es necesario realizar un escaneo para aumentar la probabilidad de la detección de una trama. Luego tenemos el estado de lectura, que es donde se capturan básicamente los datos. En este estado se activa el modo promiscuo, se leen las direcciones MAC, la fecha, la hora de llegada y se almacenan en un arreglo. En este estado de lectura se llega a cierta cantidad de tramas leídas que puede ser programado, y después de tener esta cantidad de datos, el dispositivo pasa al estado de envío. En este estado de envío se preparan los datos y se envían los datos al servidor de almacenamiento utilizando la conexión TCP. Una vez estos datos son enviados, el servidor TCP devuelve la información de la fecha y de la hora actual para que el dispositivo internamente lleve el conteo de la fecha y la hora. Como dijimos anteriormente,
El dispositivo NodeMCU solamente puede leer un canal a la vez. Por lo tanto, es necesario aplicar un esquema de cambio de canal para poder leer varios canales. En principio, lo que se hace en el estado de escaneo es una asignación. Se define mediante un algoritmo denominado CAOCA, asignación de canales optimizada basada en la actividad del canal, cuáles son esos canales que tienen más posibilidades de detección. Y luego, de acuerdo a la información que se extraiga de la aplicación del algoritmo CAOCA, se hace el cambio de canales estando dentro del estado de lectura. Cuando se activa el modo promiscuo, se activa también una función de cambio de canal que la controla un temporizador y que va cambiando entre los distintos 13 canales. Se utiliza en los canales desde el 1 hasta el 13 porque el canal 14 usualmente está restringido en los países y solo puede ser utilizado para aplicaciones gubernamentales. Hablando específicamente del esquema de cambio de canal, tenemos que el algoritmo CAOCA, que va a definir cuál es el tiempo en que se queda el dispositivo leyendo en cada canal, funciona de la siguiente manera. Primero se define un tiempo de escaneo en el que cada uno de los canales Wi-Fi es explorado. Cada canal es escaneado y se suma la cantidad de tramas leídas según cada canal. Para cada canal se toma la cantidad de tramas y se divide entre el total de tramas detectadas. Este valor, que es un valor por decirlo porcentual, es asignado a cada canal correspondiente. Luego se asigna un porcentaje de tiempo que es proporcional al valor asignado en el paso anterior, resultando en que los canales que tienen más tramas sean capaces de tener más tiempo asignado. Una vez que la cantidad de tiempo asignado es de 95% o más del tiempo total, se termina la asignación. Y si queda porcentaje de tiempo sin asignar, se asigna ese porcentaje de tiempo al que el mayor porcentaje de detección tenga. Con este porcentaje de tiempo asignado a cada canal, se inicia el escaneo en el estado de lectura, haciendo que la lectura de tramas sea más eficiente. Como ejemplo del cambio de canal, si tenemos que en el estado de escaneo se asignó al canal 5 un porcentaje de 45% del total del tiempo, si al canal 7 se le asignó un 25%, al canal 3 un 20% y al canal 2 un 10%, la asignación de cantidad de tiempo en la que cada canal va a estar detectando tramas es la siguiente. En el canal 5 se detendría 6 minutos, en el canal 7 se detendría 3 minutos, en el canal 3 se detendría 3 minutos y en el canal 2 se detendrían 1 minuto. El resto de canales no serían escaneados porque no tienen porcentaje de tiempo asignado. El total de tiempo del ciclo sería de 13 minutos en este caso. Ya estando las tramas detectadas, estas deben ser enviadas mediante TCP al servidor de almacenamiento. La cantidad de tramas a ser leída puede definirse dentro del código del dispositivo NodeMCU. Y una vez que se cumple que la cantidad de tramas a ser detectadas son efectivamente detectadas, se establece la comunicación con el servidor TCP. Hay dos situaciones que pueden ocurrir para que el dispositivo de captura establezca comunicación con el servidor. El caso 1 es cuando el dispositivo solamente desea sincronizar fecha y hora. Esto se hace en el estado inicialización y en ese caso el servidor TCP solo responde con la fecha y con la hora. Y el segundo caso es cuando el dispositivo NodeMCU desea enviar tramas de datos leídas para que esta información sea almacenada en la base de datos. En este caso, el dispositivo de captura hace el envío al servidor, el servidor toma estos datos y además devuelve la fecha y la hora actuales para que el dispositivo de captura se sincronice. Acá tenemos cómo se lleva la información específicamente dentro de TCP. En el primer caso se envía solamente un arreglo que tiene una componente con un valor de 1. El servidor, al leer que la primera componente del arreglo tiene un valor de 1, entiende que no hay nada para almacenar y devuelve solamente la fecha y la hora. Y en el segundo caso, cuando la primera componente que recibe el servidor TCP contiene un valor que es mayor a 1,
El servidor TCP lo que va a hacer es tomar dicho valor como referencia para el tratamiento de los datos que van a ser almacenados en la base de datos. Por ejemplo, si el servidor recibe que el valor de n es 10, él va a hacer una lectura en el arreglo de 10 valores correspondientes a tramas MAC y las va a almacenar en la base de datos. Como última parte de la arquitectura del sistema tenemos el bloque de almacenamiento. Está compuesto básicamente por dos etapas: la recepción TCP y el almacenamiento de los registros. En la parte de recepción TCP comprende un servidor que está escrito en Python y que espera constantemente conexiones TCP que vengan del dispositivo de captura. Funciona en el puesto 3000 y utiliza la librería socket de Python para la conexión, y para la conexión con la base de datos utiliza la librería MySQLDB. En la parte de almacenamiento de los registros es básicamente la base de datos MySQL. Contiene dos tablas, una que se utiliza para la asociación de cada OUI con la compañía fabricante correspondiente, y otra para llevar el registro de todas las direcciones MAC junto con su hora, fecha de detección, el canal, la intensidad de señal, que es la información que es útil para ser analizada. Hablando en particular de la base de datos que se utilizó para almacenar los datos de las tramas detectadas, se crearon dos tablas. Una tabla llamada registro para almacenar los datos de las tramas, como la fecha y la hora, el OUI, el OUA, que forman parte de la dirección MAC, el canal de detección, el RSSI o intensidad de señal, y también se creó un índice autoincremental como clave primaria. También se creó una segunda tabla denominada tabla MAC, que contiene el valor de OUI y el nombre de la empresa que tiene asignada esa OUI. Acá se puede ver del lado izquierdo el ejemplo de una consulta completa a la tabla de registro, y a la derecha se puede ver una consulta a la tabla MAC, que es la tabla que contiene la información de las compañías. Acá se puede ver cómo cada OUI tiene asociada una compañía de comunicaciones en particular. Como última parte de la arquitectura del sistema tenemos el bloque de visualización. Una vez que la aplicación está en funcionamiento, el usuario puede dirigirse a la dirección IP correspondiente. En este caso se programó para la dirección local, ya que lo que es la base de datos y el servidor web fueron ubicados en la misma computadora. Dentro de la interfaz se muestra un selector de rango de fechas que el usuario puede elegir, y una vez que se selecciona un rango entre fecha inicial y fecha final de consulta, se envía esta información de fecha al servidor Flask por medio de Ajax, y dentro de Flask este rango de fecha se toma para hacer diferentes consultas a la base de datos. Una vez estas consultas son hechas, los datos se devuelven a la interfaz web por medio de Ajax nuevamente. Finalmente, el usuario va a ver los datos recolectados desplegados en distintos gráficos. Ya lo vamos a ver. Acá podemos observar la interfaz web del bloque de visualización. Acá tenemos el selector de rango de fecha y hora. Acá se puede seleccionar una fecha inicial y una fecha final, y de acuerdo a esos datos introducidos, el sistema mostrará cuáles son las gráficas para ese tiempo determinado. Por ejemplo, dentro de las fechas en las que se realizaron las pruebas, si tomo un rango desde el 7 hasta el 18 de abril y aplico estos cambios, se muestran los distintos gráficos, se actualizan los distintos gráficos para esos días. Los primeros dos gráficos que se encuentran son los gráficos de cantidad de detecciones totales. En el gráfico de la izquierda se pueden ver la cantidad de detecciones en general, es decir, de dispositivos tanto móviles como no móviles. Y en el lado derecho se puede observar el gráfico de la cantidad de direcciones por cada día
pero mostrando los datos solamente para dispositivos que fueron reconocidos como dispositivos móviles. En el segundo grupo de gráficos tenemos al porcentaje de detecciones por fabricante. Estos gráficos lo que nos dan es información sobre los fabricantes de las tramas detectadas en el sitio de prueba. En el lado izquierdo tenemos las detecciones por fabricante para todas las tramas detectadas. Y en el lado derecho tenemos el porcentaje de detecciones por fabricante de dispositivos móviles. Para el caso de todas las tramas detectadas, vemos que la compañía de la que más se detectaron tramas fue la compañía TP-Link, seguida por unas direcciones MAC que son desconocidas y direcciones de compañías como Belkin, Asus Tech y otras. En el caso de los dispositivos móviles, se tiene que, para ese rango de fecha seleccionado, por ejemplo, la mayor cantidad de tramas móviles, en este caso, fue de la compañía ZTE. En segundo lugar, de la compañía Xiaomi, y así sucesivamente con las demás compañías presentes. Luego tenemos un grupo que se denominan gráficos de permanencia. Este gráfico de permanencia lo que muestra son la representación gráfica de las visitas al recinto en el que se realizaron las pruebas. Del lado de las X podemos encontrar la hora en que se detectó la primera visita de ese dispositivo en particular, y en el eje de las Y tenemos la cantidad de tiempo en que ese dispositivo permaneció en ese lugar formando parte de una misma visita. Por ejemplo, en este caso, en este dispositivo, estaría durando 236 minutos a partir de las 10:02 de hora UTC. Es importante acotar que la hora y fecha de detección están en formato UTC para que sea posible consultarla, digamos, de forma universal. Acá abajo tenemos un segundo gráfico que habla del tiempo de permanencia, pero utilizando el algoritmo de agrupamiento K-means, que básicamente nos puede aportar información sobre cuáles son esas horas del día en las que se concentra la mayor cantidad de visitantes. Tenemos dos tipos de gráficos de permanencia. El primero es el gráfico aplicado a los dispositivos en general, y en segunda instancia tenemos a los gráficos de permanencia aplicados a los datos filtrados, es decir, a los datos de solamente dispositivos móviles. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Como último gráfico tenemos un gráfico que nos muestra la cantidad de detecciones por dispositivo en particular. Es decir, en este gráfico se muestra las direcciones MAC específicas capturadas y cuántas fueron las tramas detectadas para ese dispositivo. Por ejemplo, en este caso se puede ver que para el dispositivo con esta se detectaron un total de 358 tramas, y así sucesivamente para las demás detecciones. Como se vio en la interfaz de la aplicación web, aparte de los gráficos de cantidad de detecciones por día y de porcentaje de detecciones por fabricante, se tienen los gráficos de permanencia. El grupo de gráficos de permanencia muestra gráficos de dispersión que hablan sobre la duración de las visitas de cada dispositivo. El análisis se aplica tanto a datos de lecturas de todos los dispositivos como a datos filtrados, datos que solamente provienen de dispositivos móviles. Para el análisis o para la presentación de estos datos se utiliza un algoritmo que discierne entre dos visitas distintas, incluso del mismo dispositivo, y que da información del tiempo de permanencia de los dispositivos que estuvieron cercanos al área de detección. Para el cálculo del tiempo de las visitas se utiliza un algoritmo definido en un trabajo que, traducido al español, es llamado Descubriendo actividades de presencia humana con teléfonos inteligentes utilizando sensores de rastreo Wi-Fi no intrusivos, perspectiva de Big Data, en el que se expone este algoritmo como forma de analizar los datos provenientes de tramas Wi-Fi. Básicamente, el funcionamiento de
de este algoritmo es que si dos tramas seguidas que tienen la misma dirección MAC tienen una diferencia temporal entre ellas menor a un tiempo definido, denominado tiempo de visita, entonces se considera que forman parte de una misma visita. Cuando la diferencia temporal entre dos direcciones, entre dos tramas MAC, es mayor a una hora, entonces se considera que estas dos tramas forman parte de visitas diferentes. Para nuestro caso particular, se consideró un tiempo de visita de una hora, lo cual quiere decir que dos tramas pull request provenientes de un mismo dispositivo leídas en un rango de tiempo menor a una hora se consideraron como parte de una misma visita. Y si el tiempo entre dos tramas consecutivas era mayor a una hora para el mismo dispositivo, entonces se consideraba que formaban parte de una nueva visita. Hablando de las pruebas, de la realización de las pruebas, se eligió para ellas el Centro Médico Ambulatorio Seguro Social Dr. González Navarro de la Trinidad. Este es un centro médico ambulatorio en el que se brinda atención primaria a pacientes con dolencias de baja gravedad y a pacientes que presentan síntomas de COVID-19. Se eligió este escenario por la facilidad, ya que me queda detrás de la casa, y por el continuo flujo de visitas que hay entre pacientes, visitantes y personal del ambulatorio. Acá podemos ver un esquema de cómo se ubicaron los dispositivos. El dispositivo de captura se ubicó entre las dos entradas principales del ambulatorio. El ambulatorio cuenta con dos entradas, las que se les llamó para el propósito de este trabajo entrada A y entrada B. En el medio de ellas se ubica el dispositivo y este dispositivo tiene línea de vista, digamos, con el dispositivo punto de acceso que se ubica en una esquina del patio de la casa. Por otra parte, el servidor TCP en el que se reciben los datos y se almacenan los datos en la base de datos MySQL que tiene conexión con el punto de acceso se ubica en el patio de la casa, con línea de vista hacia el punto de acceso. El lapso de las pruebas fue desde el 2 de abril hasta el 21 de abril del año 2021, desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y el dispositivo se ubicó amarrado en el techo entre las dos entradas del Seguro Social. El punto de acceso, acá se aprecia en la foto como a la izquierda del punto de acceso se encuentra digamos el bloque de almacenamiento, y a la derecha, que ya sería hacia la calle y hacia el frente del Seguro Social, se ubica el bloque de detección, que es donde se capturan las tramas. Ya hablando de los resultados obtenidos, desde los primeros días de detección fue evidente la presencia de ciertas direcciones MAC. Al analizar más a fondo los valores de las OUI de estas tramas, se dejó ver que eran tramas asociadas a fabricantes de equipos de puntos de acceso como Cisco, TP-Link, D-Link, Belkin, y algunas de ellas daban problemas por el hecho de que se detectaban muy frecuentemente. Da a pensar que se trataba de puntos de acceso cercanos que estaban enviando pull request, ya que los dispositivos puntos de acceso también tienen la posibilidad de enviar este tipo de tramas. Considerando el hecho de que estas tramas pull request que nosotros queremos detectar son las de dispositivos móviles, es decir, las de dispositivos portados por personas que transitan cerca del entorno de prueba, se crea una lista de exclusión general para un análisis más directo de las tramas de dispositivos móviles que se aplica al momento de la visualización de los datos. Esta lista permite hacer un análisis aparte solo a las tramas de dispositivos móviles. Es importante acotar que las tramas almacenadas fueron todas las capturadas, no solo las de dispositivos móviles, pero el filtrado se aplicó al momento del análisis de los datos. Hablando un poco de los gráficos obtenidos a partir de los datos, si seleccionamos los gráficos de detecciones por día desde el día lunes 5 de abril hasta el día viernes 9 de abril, tenemos que los días lunes, miércoles y viernes fueron los días en los que se detectaron más tramas de dispositivos móviles. Esto es lógico debido a que los días lunes, miércoles y viernes son los días de mayor afluencia en el recinto ambulatorio, al contrario de los días martes y jueves. Además, una cosa importante a destacar es que a partir del día 9 de abril se aplicó un filtrado en el escaneo, debido a que en el estado escaneo dentro del bloque de detección era evidente que las tramas de estos dispositivos que estaban siendo capturados
frecuentemente y que no eran de dispositivos móviles estaban influyendo sobre la asignación de canales. Es decir, como en el estado de escaneo se detectaban muchas direcciones MAC de puntos de acceso, en esos canales en los que se detectaban se asignaba más tiempo, lo cual afectaba la lectura de tramas en el estado lectura. Por esa razón, a partir del día 9 de abril se aplicó una lista de exclusión que básicamente no consideraba esas direcciones que eran provenientes de compañías fabricantes de puntos de acceso para la asignación de tiempos de cambio de canales. Entonces, a partir de ese día se mostró una mejora significativa en la cantidad de dispositivos móviles en comparación con la cantidad de dispositivos totales detectados. Eso lo podemos ver en la siguiente tabla. Antes del filtrado en el escaneo inicial, en los días lunes, miércoles y viernes, se detectó un porcentaje de tramas móviles con respecto al total en promedio de 8,54%. Luego del filtrado, el porcentaje de tramas móviles con respecto al total de tramas detectadas fue de un 38,22%. Esto es una mejoría apreciable. Analizando el gráfico de las detecciones por compañía para todo el lapso de pruebas desde el 2 de abril hasta el 22 de abril, vemos que para todas las tramas detectadas sin filtrar, el mayor porcentaje se fue en un fabricante desconocido, en fabricantes desconocidos que no aparecen en la lista oficial de la IEEE. En segundo lugar, para todas las tramas detectadas, el que estuvo más presente fue TP-Link con un 28,3%, seguido de la empresa Asus Tech Computer y por último, en cuarto lugar, mejor dicho, la empresa Belkin International con un 11%. Vemos cómo entonces estas direcciones MAC, que son muy frecuentes pero que no forman parte de dispositivos móviles, afectan en las detecciones, porque al filtrar los datos solo para dispositivos móviles, aquí podemos ver que se ve más claramente la empresa Xiaomi Communications es la que tuvo mayor incidencia con un 54,9%, la empresa ZTE con un 14,7%. Luego tenemos un fabricante desconocido que, bueno, ahí engloban todas estas tramas cuyo fabricante no aparece registrado en la lista de la IEEE. Y por último, la empresa Samsung Electronics. Para los gráficos del tiempo de permanencia se puede apreciar una diferencia entre el gráfico de tiempo de permanencia para los dispositivos sin filtrar y el gráfico de tiempo de permanencia para dispositivos móviles en el tiempo de duración de las visitas. En el gráfico para todos los dispositivos podemos ver cómo hay una gran cantidad de visitas que duran más de 50 minutos. Esto no es así para el caso de las tramas móviles, y esto es lógico por el hecho de que al no estar filtradas las direcciones MAC en el gráfico de tiempo de permanencia para todos los dispositivos, esas direcciones MAC que son muy frecuentemente detectadas, que provienen de dispositivos como puntos de acceso, están ocupando gran parte de la información de las visitas. Al filtrarlas vemos cómo aparece unas visitas que duran menor tiempo, porque son visitas asociadas a teléfonos móviles. En el caso de las visitas puntuales, podemos ver una gran cantidad de ellas, tanto para el gráfico de permanencia de todos los dispositivos como para el gráfico de permanencia de solo móviles. En el caso particular del tiempo de permanencia en tramas móviles, puede decirse que estas visitas puntuales se tratan de las personas que transitan por la acera, los visitantes del recinto, los pacientes y el personal del laboratorio que se mueve de un lado a otro dentro del recinto. Para el gráfico de las direcciones individuales detectadas, se comparó dos días en particular, que fueron el día domingo 11 de abril y el día lunes 12 de abril. Entre ellos, como es lógico, se debería apreciar una gran diferencia por el hecho de que los días lunes son los días de uno de los días de mayor afluencia, al contrario del día domingo, que solo está el personal de seguridad y no tienen dispositivos móviles. Acá se puede apreciar cómo el día lunes se
se encontraron una mayor cantidad de dispositivos móviles con respecto al día domingo, lo que concuerda con la realidad que ocurre en el recinto. Bueno, ya habiendo visto estos resultados, se puede concluir sobre el sistema de detección de dispositivos basado en búsqueda activa de Wi-Fi, que puede efectivamente ser utilizado para detectar y almacenar datos correspondientes a estas tramas que están presentes en el escaneo activo dentro de Wi-Fi, tanto de dispositivos móviles como de dispositivos no móviles, y que se puede discernir la información entre los diferentes dispositivos a partir de la dirección MAC y a partir también de la fecha y la hora para agrupar entre diferentes visitas. Se pueden sacar conclusiones sobre la afluencia de personas que recorren un recinto y se pueden hacer ciertas comparaciones. Para el caso particular del ambulatorio del Seguro Social La Trinidad, el análisis de las tramas confirmó que los días lunes, miércoles y viernes son los días de mayor afluencia de personas. Los días martes y jueves el recinto es menos visitado, y que la comparación entre un día de fin de semana y un día de semana dio resultados de acuerdo a lo que se observa en la realidad dentro del recinto. Como parte de las conclusiones, se pueden dar ciertas consideraciones acerca del desarrollo de este tipo de sistemas. Y es que es fundamental elegir un esquema de selección de canales que sea óptimo y que se ajuste al entorno de pruebas para de esta manera aumentar la probabilidad de detección de las tramas. Es necesario que se adecue el sistema al entorno de pruebas. Por ejemplo, tomar algunos días para encontrar direcciones MAC que aparecen muy frecuentemente para luego filtrarlas es una buena idea. Al momento de la asignación de canales debe evaluarse la influencia que tienen los dispositivos que no son de interés y que pueden generar problemas, como estas direcciones MAC, que son muy frecuentes. Y es necesario aplicar filtrado de los datos, ya sea al momento de la detección o luego de estar almacenados los datos, y así de esta manera los datos pueden aportar información mucho más clara. Como recomendaciones que se dan para el futuro desarrollo de estos sistemas son las siguientes: el contar con un espacio lo suficientemente concurrido como para que las pruebas sean bastante fiables, aplicar filtrado de los datos, no solo al momento de hacer el análisis de los datos recolectados, sino sobre todo al momento de la captura de las tramas. El sistema puede ampliarse para que pueda recibir también otros tipos de tramas de Wi-Fi. Pueden ser tramas de control, tramas de datos adicionales, y que también se puede leer de ellas la dirección MAC. De esta manera se puede obtener una mayor cantidad de datos que puede llevar a conclusiones cada vez más claras. A pesar de que no se tomó en cuenta para el desarrollo de este trabajo, también el proceso de aleatorización de direcciones MAC es algo que debería considerarse, ya que son procesos en los que las compañías buscan evitar que las direcciones de los dispositivos individuales sean identificadas. Al desarrollar proyectos de sistema de detección como este, deben tenerse siempre presentes las consideraciones de preservación de privacidad del usuario, y siempre es conveniente aplicar principios como los expuestos en el código de conducta del Foro de Privacidad. Como punto final, me gustaría decir que este tipo de sistemas pueden ser muy útiles para evaluar ciertos comportamientos y para el desarrollo de sistemas como por ejemplo la aplicación en ciudades inteligentes, aplicación en sistemas comerciales y de planificación. Por lo tanto, es bastante útil el poder conocer a fondo estas tecnologías y el poder entenderlas y saber cuáles son las implicaciones que tiene, tanto para lo que puede ser el análisis, la información que puede extraerse del análisis de los datos, y las implicaciones que tiene para la privacidad del usuario. Acá aparecen las referencias consultadas y bueno, eso sería la presentación del proyecto. Muchas gracias por su atención.